que sin duda, tomar la decisión de hacer periodismo y de dedicarse al periodismo no es sencillo. Y aún así pensando pues en todas estas dificultades, en el reto familiar, insisto, de que te digan por qué quieres estudiar esta carrera, yo soy convencido de que hoy se necesita más periodismo que nunca. Hoy se necesita hacer periodismo más que nunca y necesitamos más que nunca a los periodistas. Y ese para mí es el principio básico pues, de esta que espero sea una conversación en donde, si les parece, les pediría que si ustedes están interesados precisamente en estudiar periodismo o les interesa saber cómo funciona el animal político, por supuesto, tengamos un espacio para preguntas más que sea un rollo larguísimo. ¿Alguien me ha echado la mano que haga una presentación que simplemente hice para crear esta conversación? Gracias, Rodrigo. Si quieren, vayan pasando, por favor. Decía yo, pues, que estas son algunas de las dudas que planteaba al principio sobre lo que significa hacer periodismo, sobre el peligro que implica. Sabemos bien que México es un país donde los números de periodistas asesinados es el número más importante en América Latina. México es ya uno de los países más peligrosos para hacer periodismo, y eso, por supuesto, es una de las decisiones que legítimamente pesa cuando uno toma la decisión de dedicarse a eso. Cuando incluso, como les decía, platicas en tu familia que quieres dedicarte a esto. Este es uno de los temas que yo no sé si les pasa a ustedes, pero créanme que me han comentado en más de una ocasión jóvenes que quieren dedicarse a esto, que es de lo que les plantea. ¿Por qué quieres dedicarte pues a una profesión peligrosa? Perdónenme, es que no sé dónde está la persona, pero parece que ¿está escuchando? ¿Mira? Es el único que va a poner atención al 100%. Les decía además que hay cosas como críticas al periodismo que se hace hoy. Al periodismo, pues, que vemos todos los días en la radio, en la tele, en los periódicos, en los medios tradicionales, pues, y que todos sabemos que deja mucho que desear. Ni de lejos podemos estar satisfechos con el periodismo que los medios tradicionales hacen el día de hoy, porque no necesariamente responden ni a los intereses de su público, ni a lo que nosotros aspiramos a hacer en el periodismo. Por eso hay tal cantidad de dudas y tal cantidad de retos. Al final, si les parece que si yo pongo acá cosas como los retos profesionales, si quieren adelantarle, los retos profesionales a los que se enfrentan, y uno de los retos es que hoy por hoy, yo les diría, en animal político, un reportero que no sepa manejar un Excel, hacer una base de datos, o que no sepa hablar inglés, compite en clara desventaja con cualquier otro que quiera entrar a trabajar con nosotros. Es decir, estamos además de todo en un momento en donde cada vez se necesita más y mejor preparación para enfrentar los retos de esta profesión. Pero les insistía, si les quieren pasando por favor a la presentación. Más. Esto es lo que les comentaba, que hoy se necesita más, y porque necesitamos la verdad. Y ahí es donde me interesa hacer énfasis a qué nos dedicamos los periodistas y por qué creo que hoy es indispensable que hagamos más y mejor periodismo. Adelante, por favor. ¿Por qué se necesita? Para mí este es el tema central de esta conversación, y me interesa centrarlo además en una palabra que voy a repetir a lo largo de esta conversación, y esta palabra es servicio. ¿A qué nos dedicamos nosotros a dar un servicio? Y trato de explicarme a qué me refiero. Partamos del principio, obvio, de que informar es acercar a la gente al entendimiento del mundo. Es decir, nosotros les proporcionamos herramientas para que sepan qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro estado, e incluso en nuestra colonia, en nuestro entorno más cercano. Este entendimiento es absolutamente indispensable, pero es indispensable hacerlo con información, y con la mejor información posible. Y lo digo porque además la información es fundamental para tomar todo tipo de decisiones. Y ahí es donde les pido que vayan conectando las cosas. Nosotros nos dedicamos a informar. Informar es darle al lector la posibilidad de que entienda qué es lo que está pasando en el mundo.
para qué? Para que puedan tomar las decisiones que consideren necesarias para arreglar este mundo. El tomar esta decisión, el tomar la decisión de qué hacer para mejorar el mundo, es una decisión que se debe de tomar con información y con la mejor información posible. Esa es la clave del servicio que nosotros proporcionamos. Es decir, bueno, por supuesto, además el periodismo sirve para darle voz a los que no la tienen. Pero les decía entonces, si nosotros damos información veraz, de calidad a la gente, estas personas pueden entender lo que está pasando y tomar las decisiones que consideran, y aquí es donde es muy importante establecer la conexión. El periodismo induce y protege la libertad de las personas. La libertad para decidir con conocimiento de causa, porque no se puede elegir con libertad si no estás bien informado. Y cuando digo eso me refiero a cualquier tipo de decisión que tomes. A la decisión obvia sobre, no sé, por qué vas a votar en una elección. ¿Cómo puedes elegir a un candidato si no tienes idea de quién es, qué hace, qué propuestas tiene, cuál es su equipo, de dónde viene? Esta es la información que yo considero indispensable que nosotros debemos proporcionar a los lectores para que puedan elegir. Y ahí es donde, insisto, se conecta información con libertad. Nosotros le informamos a la gente para que la gente pueda saber qué ocurre en su entorno y para que pueda tomar las decisiones necesarias para mejorar ese entorno. Pero para tomar las decisiones con libertad, necesitas necesariamente de la mejor información posible. La misión del periodista, pues, es un servicio. El servicio que le damos a los lectores para que puedan tomar estas decisiones y para que puedan entender lo que pasa. Y quizá esa es la parte que más, como les decía al principio, la parte que más me importa subrayar. Si nosotros no entendemos que nuestro trabajo es fundamentalmente un servicio social, no entendemos pues el peso de nuestra profesión, el valor de nuestra profesión. Esa pues es el servicio que nosotros le damos a nuestros lectores, y lo que les pido es que si les interesa dedicarse a esto, le demos el peso necesario al servicio que proporcionamos. Solo si entendemos el periodismo como un servicio, podemos pues entender el tamaño de la responsabilidad que tenemos y ejercerlo con la mayor responsabilidad posible. El periodismo no es pues una profesión para servirnos a nosotros. El periodismo solo tiene sentido si es para servirle a nuestros lectores. Nosotros, por tanto, nos asumimos como servidores. Y cuando asumimos esto, asumimos que no solo tenemos que ser los mejores periodistas posibles, sino además tenemos que ejercer nuestro trabajo con las principales herramientas de la ética periodística, porque lo que queremos es darle un buen servicio a la gente. Por eso me importa subrayar siempre que el periodismo solo puede entenderse su utilidad si lo vemos desde esta perspectiva. Nosotros le damos un servicio social a la gente y creo yo que es un servicio indispensable para fortalecer la democracia. Porque, insisto, solo puedes elegir con libertad si eliges quién elegir. Yo soy convencido pues de que el periodismo sirve y contribuye a hacer de este un mejor país. Porque en la medida que nosotros damos un mejor servicio, en esa medida la gente puede tomar las mejores decisiones posibles. Sí, y creo que si nosotros lo entendemos así, podemos dedicarnos a esto con la tranquilidad de que vale la pena ser periodistas, de que vale la pena dedicarnos a esto y de que vale la pena darle este servicio a la gente. Yo tengo claro pues que los temas que abordamos con frecuencia son duros, son deprimentes. Hay un periodista aquí de Guadalajara que dice, yo creo que lo dice por razón, que el periodismo es el arte de alargar el desayuno a los lectores por su propio bien. Sí, es cierto, porque nosotros nos dedicamos sin duda a temas complicados, nos dedicamos a temas de derechos humanos, de corrupción fundamentalmente, temas que uno no
lee con facilidad en las mañanas, temas que con frecuencia te deprimen, temas que te preocupan, temas que incluso te angustian. Aun cuando nos dedicamos pues a estos temas tan duros, es precisamente estos temas duros los que hacen que tenga un valor real el ejercicio de esta profesión. Porque estos temas duros son los que se necesita conocer para que cada una de las personas pueda involucrarse en mejorar el destino de este país. ¿Qué sería pues de nosotros si no entendemos que el periodismo lo que tiene que hacer es revelarle a la gente lo que no sabe? Es explicarle, es darle contexto, es narrarle lo que está ocurriendo, y que es la función principal del periodista. ¿Qué sería pues de este país si no supiéramos lo que es la Casa Blanca, o las cosas que ha hecho Javier Duarte, o lo que hacen secretarios de Estado como Rosario Robles? ¿Qué sería de este país si no supiéramos de la violación de derechos humanos por parte de autoridades, o del cambio en la vida cotidiana de tantas personas por culpa del crimen organizado? ¿Qué sería de este país si no supiéramos los errores en la estrategia de seguridad pública que han tenido los dos últimos gobiernos? ¿Qué sería de este país si no pudiéramos entender cómo el arranque del sexenio de Felipe Calderón tuvo una estrategia contra el crimen organizado básicamente para obtener legitimidad y sin que hubiera la preparación necesaria? Esa es la información que cada periodista en este país ha documentado y nos ha permitido pues saber qué es lo que está ocurriendo. Temas duros, no tengo la menor duda, pero temas, insisto, que considero indispensables de conocer para que la gente pueda tomar sus decisiones. Si nosotros tratáramos de entender por qué se dio el resultado electoral que se dio, uno de los muchos factores que habría que considerar es que los periodistas fuimos capaces, unos más, otros menos, pero en decenas de medios, en cientos de medios, de informarle a los lectores lo que se estaba haciendo mal en los gobiernos en funciones. Fuimos capaces de decirles de los casos de corrupción, de los casos de ineficiencia, de los fracasos en políticas públicas, para que la gente pudiera tomar la decisión de si quería continuar o no por el mismo camino que habíamos tenido los últimos años. Esa es, insisto, una de las funciones de los periodistas. Imaginen ustedes que la cantidad de dinero que ha gastado este gobierno en publicidad oficial hubiera servido para callar a todos. No hubiéramos sabido de todos estos temas, no hubiéramos sabido de los fracasos en la política de seguridad, no sabríamos del tamaño de la desigualdad que hay en este país, no sabríamos pues de cada uno de los casos de corrupción que se han documentado en este país. Esto solo ha sido posible gracias al periodismo, y esto nos ha servido a cada uno de nosotros pues para tomar las decisiones que consideremos necesarias. ¿Cómo salir a la marcha que está hoy si no sabemos qué es lo que pasa? La apuesta por participar, la decisión de participar para mejorar cada una de las cosas que están pasando en este país, solo puede darse si tenemos toda la información y tenemos la mejor información posible. Y ese es fundamentalmente nuestro trabajo. Yo insistiría en este punto simplemente porque me interesa que cada uno de los que decidan estudiar periodismo sepa que estamos teniendo la gran oportunidad de darle estas herramientas a la gente para tomar las decisiones correctas. Hay, por supuesto, otras razones para estudiar periodismo que atañen más en lo personal. Imaginen ustedes la fortuna que tenemos los periodistas de con frecuencia ser testigos en primera fila de lo que pasa. Mientras tantísima gente se entera por lo que nosotros les contamos, nosotros estamos ahí en primera fila. Somos los únicos que tenemos acceso a ciertas informaciones, a ciertos eventos, y ese ya es un privilegio en sí mismo. Pero el privilegio de hacer periodismo solo tiene sentido si vemos siempre el otro lado, que vale la pena hacerlo porque estamos dándole pues un servicio a nuestros lectores.
Para que pueda funcionar pues esta profesión como un servicio, yo siempre insistiré que hay solo dos pilares fundamentales en nuestro trabajo: la técnica periodística y la ética periodística. Creo que con frecuencia en las carreras de comunicación y específicamente en las especialidades de periodismo se olvida que la ética periodística tiene que ser uno de los dos pilares fundamentales, porque si nosotros entendemos el periodismo como un servicio, entenderemos por qué es tan importante la verdad en nuestro trabajo, por qué es tan importante el respeto a la vida privada, por qué es pues tan importante la independencia en nuestro trabajo. No solo se es un buen periodista si sabemos reportear, si tenemos curiosidad, si conocemos técnicas de investigación, porque la información por sí misma no es lo que importa. Lo que importa siempre es para qué hacemos periodismo. Y la respuesta básica puede ser, y yo soy un convencido de que esa es la respuesta más pertinente: hacemos periodismo para mejorar nuestro país. Hacemos periodismo para tratar de enderezar los árboles que están chuecos. Y si no lo creemos así, pues básicamente somos informantes, somos chismosos medianamente ilustrados, somos gente que tiene sin duda acceso a información, pero que no entendemos, insisto, el peso y la importancia del periodismo. Por eso yo insistiré siempre que no solo es un asunto de técnica el periodismo, no es solo un oficio que se aprende en la escuela y en la práctica cotidiana, sino sobre todo su otro pilar es la ética periodística, y la ética tiene que ir de la mano de nuestro compromiso con la verdad, de nuestro compromiso con la independencia y de nuestro compromiso con el servicio público. Yo creo pues que sin ética, decía yo, nos quedamos como oficiantes de la información. Sin ética no somos ni siquiera necesariamente de fiar, porque estamos impulsados por intereses que van más allá del interés de informar y de servir a los lectores. Déjenme usar un ejemplo muy simple del tema. Si hay un crítico de cine que en realidad trabaja para una distribuidora del cine, pues ¿cómo va a dar una crítica medianamente equilibrada, justa y veraz? ¿Y cómo no va a estar pensando en que su jefe real es la distribuidora de cine y no el público? Esto, que es un ejemplo muy simple, nos deja en claro que trabajar para una distribuidora va en contrasentido de trabajar para los lectores. Nosotros tenemos pues que sostener esta vocación de que trabajamos para los lectores y que la independencia es uno de los requisitos más importantes de todos para poder ejercer el periodismo. ¿Cómo creerle pues a una crítica de cine de una película distribuida por quien le paga al crítico de cine? Bueno, insisto, ¿cómo creer en una crónica deportiva cuando el periodista recibe boletos o viajes de uno de los equipos de fútbol o de béisbol? ¿Cómo lograr pues que se tenga plenamente identificado el compromiso con el lector si en realidad nuestros clientes son otros? Por eso mismo hay un grupo de periodistas que hemos insistido tanto que la publicidad oficial básicamente lo que hace es atentar contra este servicio. Imaginen ustedes que tu principal cliente es el gobierno, que tu medio, que tu salario depende de los ingresos del gobierno. ¿Cómo vas a hacer para revelar lo peor que hace el gobierno cuando esto atenta contra tu modelo de negocios? Hay tantos medios en este país que han vivido, imaginen ustedes y dimensionen el tamaño de la cifra, que han vivido de los 50,000 millones de pesos que ha gastado el gobierno de Enrique Peña Nieto en su sexenio en publicidad. Si tú recibes 30, 50, 70, 80, hasta 100% de tus ingresos de esta publicidad oficial, ¿cómo le haces para averiguar, investigar, preguntar, documentar lo que hace mal esta persona?
Aquí es donde hay una diferencia central, pues. ¿Quién es tu cliente? Tu cliente es tu lector. Tu cliente no es el que financia tu medio. Y menos puede ser tu cliente el propio gobierno al que debes tú investigar. Esto es quizá uno de los elementos centrales por los cuales la ética periodística en más de un medio, entre más de un colega, pasa al olvido, porque saben que la ética va en contra de su trabajo cotidiano, porque saben que la ética les impediría hacer lo que hacen hoy, porque no hay un compromiso con la verdad, porque no hay un compromiso con el lector, sino el compromiso es básicamente con ese cliente que les paga para hacer periodismo, que en realidad, insisto, está al servicio de quien paga y no de quien debe recibir la mejor información posible. Yo siempre insistiré, pues, que la ética nos obliga a buscar la verdad y la exactitud, a trabajar con independencia, a buscar el trato justo a las personas, a no calumniar. Esos son los requisitos que yo sé que con frecuencia se incumplen en muchos medios, y se incumplen básicamente porque se olvida, pues, que el centro de nuestro trabajo es servir a los lectores. Y yo siempre insistiré que en las clases de periodismo la ética debería de volver a tener un peso fundamental, porque sólo así podemos recordar y entender que nuestro trabajo, insisto, es servirle a los lectores. Vamos a la siguiente, por favor. Hay medios de todos colores y sabores, y yo soy un convencido de que ni de lejos solo el periodismo político sirve. A mí me gusta el periodismo científico, el periodismo deportivo, el periodismo cultural. Hay muchísimos temas que abordar en este mundo. Ni de lejos, créanme, minimizo el valor o la importancia de periodistas que abordan otro tipo de temas. Sin embargo, en Animal Político tomamos la decisión de concentrarnos en un tema fundamental, y quizá la mejor definición, que además es de uno de los reporteros de Animal Político, es esta: nosotros hacemos periodismo de lo que nos indigna, porque hasta eso los periodistas debemos mantener nuestra capacidad de indignación para saber cuáles son los temas que están mal. A nosotros nos indigna que haya impunidad, a nosotros nos indigna que haya corrupción, a nosotros nos indigna, pues, que haya violación de derechos humanos, y por eso nuestra vocación fundamental es reportear este tipo de temas. Por eso para nosotros es indispensable hablar con las víctimas de, no sé, feminicidios, o de crimen organizado, o del ejército, o de la policía. A nosotros nos importa, pues, hablar y escuchar a estos que hoy están quizá en la cárcel sin un juicio medianamente bien hecho. A nosotros nos importa recordar que cada una de las víctimas tiene derecho a la justicia, tiene una familia que está esperando justicia, y que nosotros debemos de escucharlos y de denunciar lo que está pasando. En este país, menos del 2% de los homicidios se resuelven. Es indispensable que nosotros como periodistas entendamos por qué está pasando esto, lo documentemos y lo denunciemos. ¿Por qué? Porque solo así podemos aspirar a que se arregle. Un problema que no se conoce es un problema que simplemente no tiene solución. Por eso nosotros tratamos de resumir, pues, en esta idea el trabajo que hacemos. Hacemos periodismo de lo que nos indigna, y eso implica hablar de corrupción, de derechos humanos y de violencia, sin que esto implique, repito, que no nos interesan otras agendas. Simplemente no somos un equipo tan grande como para poder abordar otros muchos temas. Nos concentramos en estos temas porque creemos que hoy en este país es indispensable hablar de desigualdad, de violencia y de corrupción como los tres temas más importantes que nos afectan a todos los que estamos aquí en cualquiera de sus niveles: desigualdad, violencia y corrupción. Porque, insisto, estos tres temas son los que afectan nuestra vida cotidiana.
los que impiden nuestro desarrollo pleno. Y por eso creemos que es la agenda a la que tenemos pues que dedicarnos de manera fundamental. Uno de los periodistas de Animal Político es el que lo resumió y yo por eso lo hago mío. Hacemos periodismo de lo que nos indigna. Creo pues además que la necesidad de mantener esta agenda obliga a que los periodistas de Animal Político se dediquen fundamentalmente a la investigación, a temas que requieren un día, una semana, un mes o 6 meses, pero que esa investigación es la que nos permite ser diferentes de otros medios. Nos interesa que quien se mete a Animal Político lea las principales notas del día, pero sobre todo lea los temas que nosotros ponemos en agenda, que son los que consideramos fundamentales. Por eso decimos, investigan y no simplemente transcriben. Asumo pues que hay una parte del periodismo que hoy básicamente lo que hace es ser un corre ve y dile. En una conferencia de prensa, un reportero se sienta, escucha, transcribe y escribe. No confronta, no pregunta, no se prepara. Asume que lo que le dice su fuente, sea funcionario o lo que sea, es cierto y simplemente lo transcribe haciendo pues de correveidile y no de periodista. Intentamos en la medida de lo posible eludir esto y asumir que la investigación debe ser una parte consustancial del periodismo que hacemos de manera cotidiana. Nosotros pues confrontamos, contrastamos la información y no nos conformamos con lo que nos dicen. Hay una beta periodística que por desgracia está muy presente en los medios tradicionales, en donde parecen conformarse con lo que les dicen. Si el gobernador, si el presidente, si un secretario de Estado o de gobierno les dice algo, simplemente le creen y lo transmiten. Cuando nuestra obligación siempre será confrontar y contrastar, siempre será ver si lo que nos están diciendo es cierto o no, siempre es poner en duda lo que nos dice nuestra fuente de información. Eso es lo que intentamos, insisto, hacer cotidianamente en Animal Político. Y creo que simplemente para terminar, si le quieren seguir a la presentación, por favor. Yo les diría, hay un par les diríamos decálogos, pero sería incorrecto porque no son 10 puntos. En este primero van a ser 9 y en el segundo van a ser 6. Yo no sé si se le diga exálogo, no tengo ni idea. Pero que son ideas que les quisiera yo simplemente dejar para que ustedes las vean, las revisen y sobre todo las hagan propias, porque son estos decálogos de cuáles son los principios del trabajo periodístico. Me parece central recordar que la primera obligación de un periodista es con la verdad, pero que además su primera lealtad es hacia los ciudadanos. Nosotros nos dedicamos a buscar la verdad para dársela a los ciudadanos, que es para quienes trabajamos, quienes son, insisto, a quienes les servimos, como he insistido en esta conversación. Su esencia es la disciplina de la verificación, es decir, de nunca quedarse en creerle, en solo creerle a quien te dice algo, sino permanentemente estar buscando si lo que te dice es cierto o no. Verificar, contrastar, confrontar. Independientes de los hechos y de las personas que informan, por lo que decía hace un momento, ¿cómo puedes dedicar a investigar a un gobierno si el gobierno es el que te mantiene? Es indispensable que seas independiente, porque eso es la única forma que puedes tener de darle la mejor información posible a los lectores. Debe servir como un vigilante independiente del poder, porque eso es lo que hace que le dé sentido a nuestro trabajo. En la medida que nosotros investigamos al poder, podemos modificar este poder. Creo pues que esto es uno de los puntos centrales para el periodismo político, pero que les diría que puede tomarse
también en cuenta para cualquier otro tipo de periodistas. Es decir, si te dedicas, no sé, al periodismo científico, valdrá la pena que revises lo que hacen las grandes empresas que se dedican a temas vinculados con, no sé, investigación científica, investigación médica, por supuesto las farmacéuticas y demás. Imaginen ustedes cómo podrías hacer periodismo si tu principal cliente es una farmacéutica. Es exactamente la misma lógica de lo que estamos planteando con el gobierno. Tienes que ser, pues, independiente. Debes otorgar tribuna a las críticas y al compromiso, que me parece también uno de los temas centrales. Los periodistas tenemos que escuchar a nuestras audiencias y esa quizá es uno de los temas distintos y fundamentalmente distintos al periodismo que se ha hecho durante tantos años y que hoy el periodismo digital abre esta puerta. Es decir, yo soy un convencido de que el periodismo digital no es solo una plataforma distinta de las que ya había. Antes había solo televisión, radio y periódicos, ahora se suma Internet como una nueva plataforma. Yo no lo creo, yo creo que es mucho más complejo que eso. El periodismo en Internet en realidad lo que nos permite es conversar con los lectores, porque el periodismo en Internet va de la mano de las redes sociales y si antes nosotros básicamente les decíamos a los lectores o a los televidentes o a los radioescuchas lo que creíamos que era importante, hoy en Internet tenemos la gran posibilidad de saber cuáles son los temas que les importan a los lectores, tener una retroalimentación inmediata de los lectores. Tenemos la gran posibilidad de saber qué saben los lectores de los temas que tú les estás planteando. Prácticamente 2 o 3 veces a la semana, un lector de Animal Político nos da información que, investigada y verificada, se convierte en un reportaje de Animal Político, porque evidentemente los lectores saben lo que ocurre en su entorno familiar, en su entorno laboral, en cualquier tipo de entorno, saben lo que están pasando y en la medida que tienen confianza en ti, te pueden dar esta información que tú puedes utilizar como pie para una investigación más de fondo. Creo pues que ha de esforzarse por hacer de lo importante algo interesante y oportuno. Y esto también es relevante subrayarlo, porque con frecuencia los periodistas creemos que nuestra nota es tan importante que el lector va a llegar en automático a leernos, y eso no es cierto. Ustedes saben bien que hoy, particularmente en el mundo digital, hay cientos de opciones para enterarte de algo. Pero además recibimos mensajes de todos colores y sabores. Todo el tiempo estamos bombardeados por mensajes. Si nosotros periodistas creemos que lo que estamos revelando es relevante, nuestra obligación es además hacerlo interesante y oportuno. Es decir, nuestra obligación es salir a cazar a los lectores, buscar los formatos que se requieran para que los lectores se acerquen a nuestros contenidos. La información no se consume solo porque sea información importante, también porque es una información atractiva, porque está presentada de la mejor manera posible. Hoy, cuando nosotros publicamos los principales reportajes que nos importan, siempre hacemos un trabajo de cómo lo vamos a difundir en redes sociales, cómo vamos a hacer gráficos, cómo vamos a hacer videos, cómo vamos incluso a hacer un cómic de una información, porque asumimos que el lector tiene derecho de acercarse a la información de cualquier manera posible y nosotros tenemos la obligación de acercársela de cualquier manera posible. Por eso dice, hacer de lo importante algo interesante y oportuno. Creo pues que estos primeros 9 puntos nos sirven para entender cuáles son las misiones del trabajo periodístico, y siempre subrayando lo que menciono: solo si entendemos el periodismo como un servicio, se puede entender para qué vale la pena, pues, ejercer el periodismo. Si estos son 9 puntos, en el siguiente hay solo 6, si le pueden cambiar, por favor, que es otra forma de verlo, pero que también creo que vale la pena que lo conozcan.
Generar rigurosamente información de utilidad pública. Cuando uno ve utilidad pública, cuando uno estudia lo que es utilidad pública, te das cuenta de por qué es tan importante evitar cosas como la información sobre vida privada. ¿Por qué hay que respetar pues la privacidad de la gente? ¿Por qué hay que abordar los temas que afectan a las comunidades chicas o medianas, es decir, desde una colonia hasta un país? ¿Y por qué esos son los temas pues que vale la pena abordarse? Poner esa información en contexto significa darle el peso real, darle a los lectores todos los elementos para que entiendan cuál es la importancia de la información que le estamos dando, porque evidentemente el lector no tiene la obligación de tener todo el contexto que nosotros tenemos de una misma información. No violar o ser cómplice en la violación de derechos humanos. Con frecuencia los periodistas nos creemos por encima de las reglas que le exigimos a los demás. Es decir, hay esta paradoja de yo le exijo a la gente, a un político que no robe, pero soy capaz de robar información porque creo que esto está bien. No, los periodistas no podemos violar lo que estamos denunciando que es violado cotidianamente. Nosotros tenemos la obligación como periodistas de jugar limpio, de jugar con las reglas claras y de jugar siempre con las cartas en la mesa. Por eso mismo es importante recordar que el fin no justifica los medios y que nosotros no podemos hacer cualquier cosa para informar, que nosotros también tenemos límites y que es importante estar consciente de esos límites porque, insisto, no podemos pedirle a otro que cumpla reglas que nosotros no somos capaces de cumplir. Las noticias, pues, se han de obtener de un modo leal y honesto. Y finalmente, algo que debería ser un principio, por supuesto, no solo para el periodismo, de cualquier forma de plagio atenta contra la verdad y la justicia. Estos dos decálogos, que insisto, uno tiene 9 puntos y otro solo 6, creo que son reglas que nosotros tenemos que hacer propias y que le dan la dimensión al trabajo periodístico y la importancia al trabajo periodístico. Yo quisiera pedirles que fundamentalmente ustedes pudieran preguntarme lo que consideren pertinente en caso de que quieran estudiar periodismo o que quieran conocer cómo funciona Animal Político, más que yo continúe hablando, porque lo que me importaba básicamente era contarles por qué creo que hoy es tan importante ejercer el periodismo. Hoy más que nunca se necesita información, hoy más que nunca se necesita información veraz. Y esta información veraz es nuestro trabajo proporcionarla para que la gente pueda tomar sus decisiones con plena libertad. ¿Les parece que si tienen alguna duda o alguna pregunta, más bien conversemos? Gracias, Daniel, por la charla, muy ilustrativa. Quisiera preguntar dos cosas y hacer un breve comentario. Coincido totalmente en el sentido de que falta más ética en las universidades cuando forman periodistas, pero creo que también falta instrucción en materia de modelos de negocio y emprendimiento para que no tengan que depender de empresas tradicionales o que sea su única posibilidad de desarrollarse en empresas tradicionales de medios de comunicación. La pregunta, la primera, vendría en ese sentido. ¿Cuál es el modelo de negocio que sigue Animal Político o qué recomendarías para nuevos emprendimientos en la rama del periodismo? Y la segunda, que tiene que ver con el entorno nacional, ¿cómo aprecias tú los cambios que se están dando en grandes corporativos de comunicación previo al cambio de gobierno, donde se han suscitado una serie de recortes, despidos, ajustes? Ajá. ¿Cómo hay que interpretarlo a la luz pues, de todo el panorama político en el país? Muchas gracias. Claro. Bueno, primero tienes razón perdóname, nada más para que no se me olvide. Yo creo que es hora de que repensemos, en efecto, los contenidos de las carreras de periodismo, por esto que mencionas y por otras cosas. Déjame primero decirlo porque finalmente estamos en una universidad. Yo creo que es momento de que en las universidades
nos planteemos, yo tengo la oportunidad de clases allá en México, nos planteemos que hay por lo menos 3 temas o 3 áreas que estamos olvidando en aras de crear o generar periodistas más en una lógica multimedia o de que entiendan comunicación y demás, pero que son tres temas que creo que son importantes. El primero es herramientas para el trabajo cotidiano. Y cuando digo herramientas me refiero a los periodistas, como yo les decía hace rato, que no sepan inglés o que no sepan manejar Excel, hoy tienen un punto en contra que es fundamental. ¿Hasta dónde los periodistas de las carreras de comunicación que son egresados de las universidades públicas o privadas saben hacer una base de datos hoy? Creo que son una franca minoría. Entonces, nuevas herramientas es uno de los temas centrales. Segundo, el tema ético, sin duda. Y tercero, en efecto, los periodistas tenemos el mal hábito de creer que modelo de negocios es algo que nos es ajeno, cuando es exactamente lo contrario. En la medida que los periodistas entendamos modelo de negocios, generemos nuestros propios modelos de negocios, en esa medida podemos garantizar la independencia de nuestro medio. ¿Por qué lo subrayo? Porque Animal Político nació en buena medida porque un grupo de periodistas no nos sentíamos identificados por ninguno de los medios en los que trabajábamos. No sentíamos, pues, que los contenidos de los medios en los que trabajábamos reflejaban fielmente lo que nosotros creíamos que se tenía que hacer. Y optamos por hacer Animal Político en parte por esta lógica, porque lo que nosotros queríamos era un medio que nos reflejara, un medio en el que nos sintiéramos parte de, un medio cuya línea editorial fuera construida por cada uno de nosotros. El modelo de negocios de Animal Político sin duda ha sido uno de los temas más complicados que hemos tenido, porque en el mundo digital asumamos que hacer modelos de negocios es complejo y es sobre todo nuevo. Uno se topa frecuentemente, se tropieza frecuentemente y tienes que volverte a levantar. Hoy Animal Político lo que ha hecho es apostarle a tener 6 o 7 fuentes de ingreso distintas para no depender de una sola, siempre en el ánimo de explorar todas las formas posibles que puede haber. ¿A qué me refiero? Me refiero de que Animal Político hoy es un sitio que tiene la fortuna de tener una buena cantidad de visitas, y esto nos permite que la publicidad tradicional en Internet, es decir, todo lo que se conoce como banners, nos signifiquen una fuente de ingresos relevante. Entonces, hay una primera línea que son los banners. Hay una segunda línea que es, nosotros hacemos capacitación para medios y organizaciones de la sociedad civil, es decir, recorremos con frecuencia redacciones en diferentes partes del país para dar capacitación sobre metodología de investigación. Tenemos un manual que yo espero en un plazo más o menos de un mes haremos público, es decir, de consumo general, y lo subiremos a la página, un manual en donde incluimos una serie de herramientas para la investigación y contamos cuáles fueron los pasos que seguimos para investigar temas como 2 reportajes que para nosotros han sido centrales en el caso de corrupción, que son las empresas fantasma de Javier Duarte y la estafa maestra del gobierno federal. En estos manuales contamos cuáles fueron los pasos que se siguieron para estas investigaciones. Bueno, el dar cursos a medios sobre estos temas para nosotros es también una fuente de ingresos. Damos cursos a organizaciones de la sociedad civil sobre cómo los temas que cada una de estas organizaciones trabajan pueden ser información relevante en términos periodísticos. Eso también es importante. Hay otra beta que es lo que le llamamos contenidos comerciales. Hay empresas que nos contratan para hacer trabajo periodístico, para promover temas que a ellos les interesan y que lo hace una redacción aparte de Animal Político, es decir, de los reporteros que hacen periodismo, y esta redacción se dedica básicamente a trabajar con empresas estos contenidos comerciales que se publican en páginas hechas por las mismas empresas.
Hay otra beta que es el financiamiento de los lectores, que para nosotros es quizá el proyecto más importante del próximo año. Lo hemos arrancado ya, pues, pero siguen siendo ingresos bajos, será una de las prioridades para el próximo año. Y finalmente, nosotros trabajamos con una serie de fundaciones en el extranjero que financian proyectos en particular. Hay investigaciones que hacemos con el apoyo de estas organizaciones, y pienso en la Fundación Ford, en Open Society, en la Fundación Kellogg, que son fundaciones interesadas en financiar periodismo en América Latina y que nosotros les pedimos recursos para investigaciones en particular. ¿Sobre qué pasa en los medios? Bueno, yo creo que los medios están poniendo sus barbas a remojar, básicamente. Es decir, si tomamos en cuenta que estos 50,000 millones de pesos que les comentaba, que es el gasto en publicidad de Enrique Peña Nieto durante 6 años, es probable que se reduzcan a menos de 10,000. Los medios lo que están haciendo es preparándose para las vacas flacas. Después de años de gozar de ingresos millonarios, hay periódicos en México que en un año han recibido entre 300 y 400 millones de pesos. Hay televisoras que han recibido en solo un año más de 1,200 millones de pesos. Hay pequeños portales que tienen apenas centenares o pocos miles de visitas que reciben cientos de miles de pesos en publicidad. ¿Qué están haciendo los medios? Están recortando gastos fundamentalmente. Creo que algunos con estrategias equivocadas, pero finalmente son apuestas para lograr que sus medios sean financiables, porque recuerden que en México se cruzan 2 crisis importantes. La primera es esta crisis de un gobierno que está dispuesto a gastar menos dinero en publicidad, y además mucho menos dinero en publicidad, pero además hay una crisis mundial, que es la crisis mundial de los medios impresos, porque cada vez se consumen medios impresos y hay menos publicidad en estos medios impresos. Entonces, las 2 crisis están pegando particularmente en México, porque imagínate, tienes un periódico que va a recibir menos dinero del gobierno, pero que además tiene menos anunciantes privados y además tiene menos lectores cada día. Bueno, la suma de estos 3 elementos, por supuesto, son tormenta perfecta para que los medios se vean afectados. Buenas tardes, mi nombre es Ariadna y soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Actualmente llevo una materia que se llama periodismo y cuando compartimos notas en nuestro salón, muchas veces el profesor, que es Gustavo Cárdenas, que creo que está aquí presente, nos hace el comentario de, sí, tu nota está perfecta, me gusta mucho, pero en el medio, depende del medio, el medio si te lo permite. Entonces creo que son muchas cosas que nos vamos a enfrentar ya en el campo laboral. Y me gustaría, bueno, en primero la pregunta es, usted en su experiencia, si nos puede proporcionar, ¿se enfrentó a esto cuando inició de periodista? Y en segunda, ¿qué podemos hacer cuáles fueron las herramientas que usted utilizó o qué contactos utilizó para hacerse del medio que es Animal Político ya como periodismo independiente? Gracias. Sí, mira, la censura es un tema que sin duda afecta a muchos medios todavía. No tengo duda. La censura solo existe en la medida en que los medios dependan de un cliente y que la información que tú tengas afecta a ese cliente. Por eso decía yo, si dependes del gobierno, pues llegas con una nota crítica del gobierno, pues evidentemente te van a decir que es imposible publicarla. Por eso, el tema más importante de modelo de negocios es lograr la independencia y lograr que no dependas de un solo cliente. Eso solo es posible si generas modelos de negocio en donde tus ingresos sean lo más diversificado posible, ¿no? Bueno, te puedes enfrentar a eso, no tengo duda, pero al mismo tiempo yo te diría, hoy se hace más y mejor periodismo que en cualquier otro momento de la historia de este país. Hoy tenemos más libertad que en cualquier momento en los medios, que en cualquier otro momento en la historia de este país, pero más todavía. Un buen contenido se abre la puerta a patadas de cualquier medio. Si una nota, por cualquier razón, vale la pena, un reportaje vale la pena, y el medio en el que trabajas por cualquier razón te dijera que no, hay
decenas de opciones donde puede darle salida a tus contenidos. Desde algo tan simple como publicarlo en tus redes, hasta ofrecerlo a la gran cantidad de medios que hay hoy. Es decir, hoy es muy difícil ejercer la censura por parte de un medio porque hay muchos canales de distribución de la información. Y creo que eso es a lo que tenemos que apostarle. Tenemos que trabajar, primero, sobre la línea de acabar con la autocensura, porque ese es quizá el problema central. Ni siquiera es que te hable un funcionario, sino que en tu propio periódico se asustan con la información que traes y prefieren no publicarla, ¿no? Entonces, la autocensura es algo con lo que hay que terminar, y junto con eso, asumir que un buen contenido siempre tendrá la posibilidad de publicarse en ese medio o en cualquier otro, ¿sí? Yo en mi carrera pues sí me he enfrentado a eso, pero creo que tenemos la gran ventaja de que en los 8 años que ya llevamos en Animal Político, nunca nos hemos enfrentado a eso. Es decir, no hay un solo periodista en Animal Político que pueda decir, yo fui censurado. Porque creemos que la única razón por la que no publicamos una nota es porque la nota esté mal hecha. Es decir, porque no esté confirmada, porque no tenga todas las voces, por razones así. No porque haya una información que afecte a alguien en particular, ¿sí? Creo que, digamos, en términos ideales, esa es la línea en la que nos queremos mantener. Asumo que siempre hay riesgos, que siempre hay dificultades y que la censura es algo que siempre va a estar presente. Pero lo central es, solo en la medida que los medios de comunicación logremos independencia económica, podemos ejercer el periodismo con plena libertad, ¿no? Para enfrentar esta crisis que usted hablaba de medios de comunicación que están despidiendo personal para enfrentar la austeridad del gobierno, ¿qué medidas a su juicio tendrían que llevar a cabo para superar esta crisis? Mira, es muy complicado porque a cualquier medio al que le anuncien que va a dejar de recibir 10, 50, 100 o 300 millones de pesos en un año, evidentemente es una crisis. Como yo he tenido la oportunidad en el caso de Animal Político y en un par de oportunidades más de ver los toros desde dos lados de la barrera, es decir, desde el lado del periodista, pero también desde el lado del que se tiene que preocupar en que haya dinero para la nómina, yo te diría, los medios inflaron sus nóminas porque recibían el dinero cómodamente, porque no se preocupaban en salir a buscar lectores, porque sabían que sin importar cuántos lectores tuvieran, iban a recibir publicidad oficial. Vamos a entrar en una etapa crítica, estamos ya en una etapa crítica de despidos, porque lo que están haciendo los medios, primero que nada, es un juicio de realidad. Es decir, ¿cuánto realmente puedo tener de personal? No es una etapa sencilla. Quien está siendo despedido legítimamente tiene la preocupación de dónde va a trabajar. Sabe que si está despedido y que hay más medios que estén despidiendo gente, más difícil va a ser conseguir empleo. Lo tengo claro, es un momento particularmente complejo para las empresas periodísticas. Sin embargo, creo que es un primer paso, insisto, para un juicio de realidad, para que los medios asuman el tamaño real que tienen. Nosotros empezamos en Animal Político con 10 personas y empezamos con 10 pues porque no podíamos pagar a más personas. Hoy somos más, ¿no? Hemos duplicado nuestra planta, pero si yo hubiera trabajado bajo el criterio de voy a tener primero a 100 personas, pues lo primero que hubiera pasado es, tendría que haber buscado publicidad oficial para sostener a esas 100 personas y en el momento que se acaben, hubiera tenido que correr, pues no sé, a 50 o a 70 de las 100 personas. Entonces, por eso digo, están hoy estos medios haciendo un juicio de realidad. Yo creo que lo que es indispensable es que esta crisis se vuelva una oportunidad para que los medios realmente pensemos en nuestros lectores. Es decir, un periódico que vende 2,000, 3,000 ejemplares en una ciudad como Guadalajara o por supuesto como la Ciudad de México, es porque ha estado diseñado para vivir del gobierno, porque no se ha preocupado
por acercarse a sus lectores, por hacer un mejor periodismo, por ser más útiles para los lectores. Bueno, ojalá al menos los medios que sobrevivan a esta sacudida, que sin duda va a ser muy dura, puedan optar por hacer un periodismo de servicio y ya no solo de gobierno. Ojalá. Creo que esa sería la única salida posible. Volver a lograr que la gente confíe en nosotros y nos consuma como medios cada vez más, ¿no? Daniel, muchas gracias. 3 preguntas cortitas. La primera, ¿cómo se resuelve el trabajo interdisciplinario en una sala de redacción como la de Animal Político y en un proyecto, por ejemplo, como el de Verificado? ¿Cómo es el tema del trabajo interdisciplinario? 2, el escenario para los periodistas no es muy halagüeño, en el sentido de que, vamos, no hay buenas prestaciones laborales, no hay buenos salarios, no hay una buena demanda de las carreras. ¿Cómo promover el hecho de que efectivamente necesitamos el periodismo a pesar de que el panorama es sombrío, ¿no? Y la tercera tiene que ver fundamentalmente con si al obtener financiación, ya no, por ejemplo, de la vía de la publicidad oficial, sino de organizaciones como la de Open Society, que muchos medios están recibiendo dinero de Open Society, no se corre el riesgo también de instaurar una agenda que sea la agenda del interés de organismos como el de Open Society, por ejemplo. Bueno, empiezo por la más sencilla, que es la última. ¿Cómo se resuelve esto? Sencillo. Nunca he recibido un condicionamiento editorial por parte de una fundación que financia algo nuestro. Y por supuesto tampoco lo aceptaría. Es decir, la relación entre una fundación y un medio se da al revés. Tú propones un tema y ellos deciden si te lo financian. Esto hace que lo que trabajamos nosotros es lo que Animal Político quiere. Hace 3 meses, 4 meses, publicamos un reportaje que se llama Morir en México. Este fue un reportaje que me interesaba mucho que publicáramos, que es básicamente por qué los crímenes en México quedan impunes y tratar de explicar todo lo que pasaba, digamos, con los peritos, con los policías, con los investigadores, ¿no? Si tenían recursos, cuánto ganan, por qué no funciona, toda esa parte. Esto es lo que nosotros le propusimos a Open Society que nos financiara. Pero yo nunca he recibido de Open Society una indicación que sea, oye, pero cuídame esto o enfatiza esto otro. Ellos reciben una propuesta, deciden si la financian y si la financian me dan plena libertad para hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, no tiene mucho problema. Sobre cómo convencer de hacer periodismo, yo regresaría un poco a lo que hemos platicado, porque me parece lo central. Solo si entendemos que el periodismo es un servicio y que este servicio es hoy indispensable, podemos afrontar los riesgos en todos los planos, no solo riesgos personales, de hacer periodismo. Es decir, en efecto, los medios pagan mal o no tienen prestaciones o sobreexplotan o lo que sea. Si nosotros vemos el periodismo solo como un trabajo más, es muy probable que nos dediquemos a otra cosa, ¿eh? Y además legítimamente, porque uno quiere trabajar y ganar mejor, o no dedicar 12 horas diarias a trabajar, pues cualquiera de nosotros tenemos otros intereses o familia, lo que sea. Yo lo que propongo siempre es regresar a lo básico, que es, hoy es absolutamente indispensable que la gente sepa lo que pasa en nuestro país. Y para eso se necesitan periodistas. Ese es el servicio que damos. Es indispensable que sepan lo que pasa para poder tomar las decisiones que consideran necesarias. Si nosotros establecemos siempre esta relación, creo que podemos entender por qué vale la pena hacer periodismo. Si nosotros recordamos que el periodismo sí puede ser una herramienta, y yo creo incluso que debe ser una herramienta para mejorar nuestro país, entendemos pues por qué vale la pena hacer periodismo a pesar de sus dificultades.
El periodismo, pues, es simple y sencillamente un servicio para nuestros lectores, pero un servicio indispensable si queremos mejorar el país que tenemos. Sobre el trabajo, mira, el trabajo interdisciplinario o el trabajo entre varios medios, nosotros partimos de varios principios. En Animal Político pudimos haber hecho verificado nosotros solos y publicado nuestras notas. De todos modos ya teníamos una sección que se dedicaba a lo mismo, el Sabueso, pero la información que hubiéramos generado la hubiera consumido solo el lector de Animal Político. Cuando, si nosotros íbamos a enfrentar las noticias falsas, pues lo que queríamos es que se enterara la mayor cantidad de gente posible. Esa es la lógica de verificado. Preferimos sacrificar nuestra marca, pero lograr una alianza que sumara a tal cantidad de medios. El número final de medios involucrados terminó siendo de más de 90. Y la fuerza que tomó la marca y la cantidad de consultas que tuvieron nuestros contenidos fueron posibles gracias a esos medios, a que todos difundíamos los contenidos y por tanto a que aquí en Guadalajara o en Sinaloa o en Yucatán o en la Ciudad de México había siempre manera de enterarte de lo que traía verificado, porque sumamos audiencias. Nosotros, insisto, en Animal, porque además hacemos trabajo colaborativo con otros medios, no solo en el caso de verificado, partimos de la base de que no necesariamente tienes una redacción lo suficientemente grande. El trabajo colaborativo suma. No necesariamente tienes todas las especialidades que necesitas. El trabajo colaborativo te ayuda a tapar esos hoyos. Es decir, nosotros trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil, porque si vamos a hacer un reportaje sobre matar en México, pues yo lo primero que hago es hablar con los especialistas en el tema para ver qué saben ellos, para ver qué parte puedo dedicarme yo que sea una novedad informativa. Los periodistas tendemos a creer que tendemos a olvidar que siempre hay alguien que sabe más del tema que vamos a abordar que nosotros. El trabajo colaborativo también incluye esto, ir a quienes saben más para preguntarles lo básico. ¿Sí? Hola Daniel, primero que nada, un gusto tenerte acá. Gracias. Hace ratito mencionabas que uno de los propósitos para el siguiente año de Animal Político es el financiamiento de los lectores. Con esto te quiero preguntar, ¿qué opinas tú del modelo económico que tiene el diario.es de España? ¿Crees que un medio que se sustente solamente en que los lectores paguen por la información de calidad funcione aquí en México? El diario.es, y déjame contarle rapidísimo a quienes no sepan, el diario.es es un medio que tiene 33,000 lectores que pagan 5 euros al mes para mantener el medio. También recibe ingresos de otras cosas, pero fundamentalmente los lectores financian al medio. Pero la gran ventaja es que no es un medio cerrado, es decir, no es un medio que te obligue a pagar para leer sus contenidos, sino que convoca a los lectores bajo el principio de nosotros creemos que vale la pena hacer periodismo y nosotros creemos que trabajamos para los lectores. Lo que pedimos es que los lectores sean cómplices de nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, el diario.es tiene, por tanto, el modelo de negocios que para mí es el ideal. O sea, si nosotros lográramos hacer algo parecido, ideal, si nosotros lográramos hacer algo parecido, te juro que yo sería la persona más feliz del mundo. Porque si tú trabajas para los lectores, no hay mejor escenario posible que los lectores sean quienes te financien. Esa es la relación ideal, porque además al tener 33,000 personas que te financian, no hay un interés extraperiodístico que se imponga. Imagínate tú que entre esos 33,000 personas hay 10, 20 o 100 o 1000 que pudieran verse afectados por una información que sea de interés público. Hombre, ni siquiera de esos 1000 dependes, porque son 33,000. Es decir,
tú trabajas para todos esos. Además de todo, te digo, el diario tiene 8 millones de lectores al mes, ¿eh? No es que esos 33,000 sean los únicos que leen el diario. Es que de los 8 millones que hay, 33,000 están convencidos de que vale la pena financiar el periodismo. Perdón. Por eso digo, ese es el modelo de negocio ideal. Ahora, en México se puede hacer, la verdad lo veo difícil, pero lo vamos a intentar, y lo vamos a intentar otra vez, porque hemos fracasado en nuestro intento, ¿eh? ¿Por qué es difícil? Por varias razones. Animal Político es un medio que tiene, a diferencia del diario, tiene más lectores jóvenes, menores de 35, que mayores de 35. Esto implica que haya lectores con menos capacidad de compra. Segundo, es muy difícil convencer a la gente de que vale la pena pagar por el periodismo en Internet porque saben que ese periodismo lo pueden obtener gratis. Y los periodistas no hemos logrado comunicarle a los lectores por qué se necesita dinero para financiar el periodismo. Es decir, como el periodismo mexicano ha vivido tanto tiempo del gobierno, se nos ha olvidado convencer a los lectores de que ellos son nuestro principal cliente. Entonces también está ese factor. Incluso hay otro factor que es la desconfianza de la gente para meter sus datos de una tarjeta bancaria en una página de internet, ¿eh? O sea, hay muchos factores que hacen difícil. En México, más de la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria. Aún con todas esas dificultades, insisto, esa es nuestra principal apuesta para 2019. Si nosotros lográramos que el 1% de los lectores de Animal Político, nosotros tenemos más o menos 5 millones de lectores al mes. El 1% son 5,000. Si nosotros lográramos que 5,000 personas dieran, no sé, 100 pesos al mes, prácticamente seríamos autosuficientes. Eso es lo que nos importa convencer. Y estamos hablando solo del 1% de los lectores, ¿eh? No, hombre, 1% son 50,000. Qué bueno que nos reprobaron a todos. 50,000, bueno, ya, 50,000 me muero de la emoción, ¿verdad? El 0.1 es lo que pido, ¿sí? 1 de cada 1,000 lectores de Animal Político que esté dispuesto a pagar 100 pesos. Si logramos convencerlos, nos volvemos autosuficientes. Bueno, si lográramos convencer al 1% de los lectores, habría un avión esperándome en el aeropuerto para regresarme a México y sería un avión que diría Animal Político, porque sería muchísimo dinero. 1. Esa es nuestra meta, ¿sí? Lograr convencer a unas 5,000 personas de que vale la pena gastar en periodismo. No está fácil. No hay ningún medio en América Latina que lo haya logrado, ¿eh? Ninguno. Yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Colombia, precisamente en un curso, en un seminario que dio el propio Ignacio Escolar, a quien conozco de hace varios años porque hemos trabajado juntos algunas cosas. Sobre todo porque siempre le preguntamos cómo va ese modelo de negocios, cómo lo construyó y demás. Ojalá lo pudiéramos lograr. Es el modelo ideal. Insisto, siempre que tengas un cliente importante, sea del gobierno, sea de la iniciativa privada, es normal que exista la tentación de la censura. Es normal. Porque si tu cliente más importante se llama Coca-Cola, un día puedes tener una nota que signifique un problema con Coca-Cola y tú, periodista, es normal que te preguntes, híjole, ¿y si la publico me puedo quedar sin ese cliente? ¿Eh? Y si me quedo sin ese cliente, híjole, voy a perder tanto dinero, ¿eh? Es normal. Si tienes 33,000 clientes, el problema se vuelve prácticamente cero. Y sobre todo, si esos 33,000 clientes son, pues para quienes trabajas, es decir, los lectores, ¿sí? Ojalá lo logremos, ojalá.
A nombre de la Universidad de Guadalajara y de la Coordinación General de Comunicación Social, agradecemos a Daniel Al contrario. todo lo que Muchísimas hoy gracias. nos has compartido, y a ustedes les agradecemos su asistencia y les invitamos a seguir al pendiente de las actividades próximas que tendremos en el Seminario de Periodismo. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Muchas gracias.